Buenas noches a todos. Qué bueno es llegar a través de la señal de ivosama.org a cada uno de los hogares de nuestra amada Ivo y los demás hermanos y amigos de otras comunidades que se dan cita con nosotros en este estudio bíblico virtual. Que nos permite el Señor pues cumplir las palabras de Filipenses 4:8, cuando el apóstol dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que sea el Señor permitiéndonos renovar nuestra mente a través de su palabra la noche de hoy. Así que, hermanos, estamos pues cerca ya a días de lo que es Eternamente Bella 2022. Y gloria al Señor por el buen ánimo que hay. Y les pedimos a todas las hermanas que continúen orando y continúen invitando a todas sus amigas para este próximo sábado, que ya que está ahí, al doblar de la esquina, en 2-3 días, estamos aquí en Eternamente Bella. Y nos veremos en este mismo lugar. Así que ya saben que desde las 8:30 de la mañana estarán pues orando acá, y el programa oficial comienza a las 9 en punto de la mañana. Qué bueno que se va a estar haciendo también, no solamente el programa acá, sino que también habrá un bazar y habrán diferentes actividades para que todas las hermanas pues no solamente reciban la palabra del Señor, sino también tengan tiempo de comunión, tiempo de compañerismo, tiempo de conocerse. Hermanas de nuestra iglesia que quizás no han tenido la oportunidad de intimar, pues este será un buen espacio, un buen tiempo para que ustedes lo hagan. Así que estamos orando por esto y estamos trabajando para que sea un tiempo de edificación para todas las hermanas de la Ivo. Yo quiero orar, luego que oremos vamos a alabar al Señor, y así inicia esta noche el tiempo de predicación con nuestro hermano José Rafael, quien estará llevándonos en esta noche de hoy. Así que oremos juntos al Señor. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por este estudio bíblico virtual, gracias por lo que podemos, Señor, servir aquí en la Ivo. Gracias, Señor, por José Rafael. Bendícele y úsale en esta noche, y bendice cada hermano, hermana, amigo conectado en este tiempo, sea en este tiempo real o sea en otra hora, en otra zona horaria, en otra parte del mundo. Bendícele, Señor. Desde ya te pedimos una vez más por Eternamente Bella este fin de semana, que seas tú glorificándote, Señor. Usa esta transmisión para la gloria de tu nombre y para el bien de nuestras almas, y que así mismo, Señor, podamos renovar también nuestros pensamientos a través de que tu palabra trabaje en nuestros corazones. Usa este tiempo, Señor, y te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Sin tardar, entre nosotros
noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga grande y abundantemente a cada uno de ustedes. Para mí es un placer volver a estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo las Escrituras en nuestro estudio de mitad de semana. La verdad que siempre es un privilegio tener la oportunidad de predicar las Escrituras y poder ir a ella y entender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos para el uso de nuestras vidas. Cada miércoles, por la gracia del Señor, hombres de Dios de nuestra iglesia se paran en este púlpito para compartir las Escrituras y de verdad que es un privilegio, hermanos, el hecho de que podamos desde nuestras casas o desde el lugar donde nos encontremos poder estar estudiando como comunidad la palabra del Señor. Así que permítame orar para que podamos entrar en el ambiente de la devoción y de la lectura de las Escrituras y así empecemos de manera inmediata. Así que les invito a orar desde donde estén. Padre bueno y misericordioso, Señor, te damos gracias y te agradecemos, Señor, profundamente la oportunidad que nos das de venir a tu palabra, de estudiarla. Sabemos, Señor, que necesitamos cada día más de ella y necesitamos humildad. Y yo te pido, Señor, que me des humildad y que me permitas también aplicar a mi vida tus preceptos, tus enseñanzas, tus estatutos. De manera tal, Señor, que podamos vivir sabios y reposadamente en este mundo. Gracias, Señor, por los hermanos que están conectados desde diferentes lugares. Permítele, Señor, que este tiempo sea de bendición y que podamos todos juntos, Señor, ser edificados en tu santa y bendita palabra. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos y yo quiero en esta noche hacer una reflexión sobre un tema que es un tema recurrente, digámoslo así, es un tema de manejo público entre los hermanos en la Iglesia de Cristo, pero que desde mi punto de vista y en un estudio como este, un estudio inductivo, un estudio en el que estamos tratando de profundizar en un tema X, yo creo que es importante a la luz de las circunstancias que estamos viviendo, que podamos hablar un poco de este tema. Y quiero tratar en Romanos capítulo 5 acerca del tema del amor de Dios. Y hemos titulado este estudio de esta noche, El amor único de Dios, basado únicamente en el versículo 8 del capítulo 5, pero vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 8, 9, 10, 11 en adelante. Y vamos a hablar un poco del contexto y de lo que el Señor nos va a enseñar a nosotros esta noche acerca del valor indispensable del amor por nosotros. Así que quiero invitarles a Romanos capítulo 5. Vamos a estar enfatizando específicamente en el versículo 8, pero para que podamos entender el contexto, quiero invitarles a leer desde el versículo 6. Y leemos la palabra de Dios de esta manera. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amén. Este capítulo 5, incluyendo capítulos 6, 7, 8, 9, y algunos lo pueden extender hasta el capítulo 11, es el núcleo teológico de la carta de Romanos, y el núcleo teológico, incluso fundamento teológico de muchos de los temas importantes que abarcan la vida cristiana, la fe, la gracia, la salvación, la herencia. O sea, todos estos temas indispensables para nuestra identidad como cristianos se encuentran en estos versículos, capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, donde Pablo está argumentando acerca de este controversial pero entendible tema que está en las Escrituras de nuestra salvación, en quién está amparada nuestra salvación, quién es el autor de nuestra salvación, cómo se ha dado el proceso de nuestra salvación. En el caso nuestro que nos compete en esta noche, vamos a estar hablando del versículo 8 del capítulo 5, específicamente de cuán profundo
de cuán insondable es el amor de Dios por nosotros. Porque aunque tengamos tiempo en el Señor, aunque nuestras vidas cristianas hayan pasado la barrera del tiempo en muchas circunstancias o hayamos superado muchas dificultades en nuestras vidas, siempre es importante recordar e ir a la fuente sobre cuán grande es el amor de Dios. En pocas palabras, el capítulo 5, versículo 8, nos da un entendimiento muy preciso acerca de la condición de nuestra alma en relación al amor de Dios a nuestras vidas. Es decir, el amor de Dios cada día sirve como un combustible para nuestra relación con Él, porque Él propaga, Él inicia, Él transmite, Él nos da a nosotros la fuerza que necesitamos por medio de su amor inagotable. Es una fuente inagotable de amor para cada uno de nosotros. Pero como es posible que ya ustedes sepan, como es bien sabido, el concepto del amor que se maneja en la cotidianidad, se maneja en las redes sociales, en los medios televisivos, incluso en el día a día, dista mucho en algunas ocasiones del concepto de amor que encontramos en las Escrituras. En el aspecto griego se usan 3 condiciones o 3 acepciones acerca del concepto de amor. El amor eros, el amor filos, el amor ágape. El amor eros, el amor filos está relacionado más al amor entre las personas, entre nuestros semejantes. Pero el amor ágape, que es el que está expresado aquí en el capítulo 5, es exclusivamente dado hacia la relación que Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros. El diccionario bíblico lo define de la siguiente manera. El amor ágape es el término griego empleado para describir el amor en su más elevada y sublime acepción. Es el amor que no se preocupa por recibir, sino por dar. Nos volvemos objetos de este amor independientemente de nuestros méritos y obras. El amor ágape, en resumen, es el amor que solo Dios puede darnos. Es con este tipo de amor que debemos amarnos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, dice Juan 13:34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esta es esta invitación que nos hace las Escrituras, esta invitación que Dios mismo nos hace como iglesia para poder caminar, relacionarnos en un amor que sea distinto, que sea un distintivo de nuestra relación como hermanos, es un sacrificio. Porque tiene la implicación de que nosotros podamos abandonar nuestras propias preferencias o deseos y poder unirnos a los deseos y a las preferencias de otras personas en el sentido espiritual, evidentemente. Es decir, es yo negarme a mí mismo para servir a Cristo, es yo negarme a mí mismo para estar dispuesto a servir a mi hermano. Es un amor sacrificial. En este capítulo 5 del libro de Romanos, nosotros encontramos esa iniciativa de Dios y nosotros vamos a estar observando algunos principios que se desprenden de este capítulo 5, versículo 8. Y esto cómo nos puede servir a nosotros para que usted allí donde usted se encuentre en su casa, usted pueda evaluar la condición de su amor y su relación con Dios. Es decir, cuán consciente está usted en este momento, independientemente de la circunstancia en la que se encuentre, de que Dios lo ama mucho. Esa es una verdad bíblica que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, cada expresión, cada iniciativa, cada paso, cada llamado de atención, cada juicio, cada consecuencia, esgrime, está relacionada de una manera u otra con el amor insondable de Dios por nosotros. Hay veces que puede ser comprendido, hay otras veces que no lo comprendemos de igual manera. Hace unos días, en medio del conflicto que en este momento está librando todavía tanto Rusia como Ucrania, un conflicto que es de todos conocido, me impactó mucho ver el caso de una reportera extranjera que está cubriendo los incidentes en Ucrania, dar el testimonio en medio del noticiero en vivo, mientras ella estaba repasando las informaciones que había recabado. Sus compañeros en cabina le preguntaron: hemos escuchado, hemos visto en las redes sociales que tuviste que llevarte, le dijeron a ella, tuviste que llevarte a una niña, tuviste que su familia te la dio. ¿Qué tal eso? Y ella contaba que para ella fue una de las experiencias más difíciles de toda su vida, de toda su carrera, ver cómo en medio del conflicto bélico
una familia se acercó a ella y con angustia, con desesperación, le pidieron que se llevara a su hija, porque estaba en peligro, porque inminentemente podía morir en medio del intercambio bélico que se estaba enfrentando. La familia le cedió a la niña para que la cuidara. Y estos compañeros de noticias le preguntaron, ¿qué ha pasado? Y esta joven le dijo, ella está bien, ella ahora es mi hija, yo la cuidaré. Impresionante. Con lágrimas en los ojos, ella había aceptado el compromiso, el sacrificio de poder recibir a alguien para cuidarla, para que no estuviera en peligro, para que la angustia diaria, cada segundo, cada momento que esta niña vivía, pudiera ella hacer un cambio radical en su vida. Guardando la distancia, hermanos, es un ejemplo palpable del sacrificio de Dios por nosotros a través de Jesucristo. Es decir, no hay ningún tipo de ejercicio similar que se pueda enfrentar o comparar al amor de Dios por nosotros, pero es una imagen por lo menos finita de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el amor de Dios mostrado a cada uno de nosotros. La humanidad valora y en ocasiones estimula estos actos de amor como el que acabo de comentar, porque realmente realzan esa parte que está conectada de nosotros con Dios, que en algunas veces se ha perdido, se ha dilucidado en el tiempo por causa del pecado. Pero hermanos, si nosotros pudiéramos buscar en Cristo la gracia que Él nos ofrece y buscar nuestra identidad en el Señor, nosotros seríamos capaces de poder no hacer ese acto de amor, hacer muchos actos de amor que muestren que aún Dios tiene propósito con nosotros. Vamos a ir al texto de Romanos capítulo 5. Y para poder entender el versículo 8, yo quiero que vayamos primero al versículo 6. El versículo 8 es la base de lo que vamos a estar estudiando, pero quiero que vayamos al versículo 6 primero. Y cuando vamos al versículo 6, la primera parte del versículo 6 dice en la versión Nueva Traducción Viviente, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, la Biblia de las Américas dice, porque mientras aún éramos débiles. Repito, la traducción viviente dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, la Biblia de las Américas dice, porque mientras aún éramos débiles. En pocas palabras, hubo un momento específico en el que Pablo está describiendo que nuestra condición era de tal manera que nosotros no teníamos ninguna solución al caos de nuestras vidas. Que nosotros no teníamos ninguna salida al encierro del pecado en nuestras vidas. Que nosotros estábamos literalmente muertos, como él expresa más antes en los capítulos anteriores, en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados totalmente. En pocas palabras, hermano, no teníamos salida. No había una escapatoria. No teníamos la oportunidad de escapar de esa condición heredada por nuestro padre Adán. Y ese versículo 6, solamente esa primera parte, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Pero ¿cómo podemos explicar nuestra incapacidad de salvarnos? ¿Cómo yo puedo describirle a alguien que cree que es bueno, o que piensa que es una buena persona, o que tiene dudas sinceras acerca de su propia condición? ¿Cómo puedo yo explicarle lo que ha sucedido y lo que lo ha llevado a esa situación de dificultad delante de Dios, esa enemistad contra Dios? ¿Cómo puedo yo explicarlo? Bíblicamente lo tenemos aquí en el versículo 12. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 12, estamos en el versículo 6, cuando éramos incapaces. Pero en el versículo 12 hasta el versículo 16, el apóstol Pablo describe la razón por la que nosotros llegamos a esa condición. O mejor dicho, describe en detalle cómo fue que sucedió esto, la condición en la que nosotros nos encontramos ahora. El versículo 12 dice, cuando Adán pecó, ahí inició todo, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto,
La gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violarla. Sin embargo, versículo 14, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Si ustedes se fijan, hermanos, en los versículos 12, 13 y 14 de manera muy específica, Pablo describe esta condición que encontramos en el versículo 6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. ¿Cómo fue que llegamos a esa situación? Bueno, la Biblia enseña que llegamos a esa situación iniciando con el pecado de Adán. Si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 6, encontramos la responsabilidad, capítulo 3, la responsabilidad que Dios le había otorgado a Adán de sojuzgar, de liderar, de guiar, de distribuir su conocimiento y su fortaleza hacia la creación que Dios le había dado. O sea, Adán era responsable. Entonces en el versículo 12, el capítulo 5 aquí, dice que Adán pecó y que de tal manera ese pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de manera que ahora eso se extendió a todos, de manera que todos somos pecadores. Ese es el inicio de todo. Y algunos han argumentado y algunos se posicionan en la idea, pero eso no fue mi causa, eso no fue mi consecuencia, no fui yo quien estuve allí. Y ciertamente no estuviste allí, pero tú eres hijo de Adán, yo soy hijo de Adán. Y el pecado pasó a nuestra generación, a la creación misma. De tal forma que hoy los niños que nacen, las personas que han nacido después de Adán, nacen en pecado. Su condición no es de bondad, su condición es de condenación. Y esto puede ir resultando un poco difícil de digerir, pero es lo primero que vamos a estar hablando para poder entender lo que entonces Pablo ahora en el versículo 8 nos va a expresar. Porque él dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Es decir, no teníamos escapatoria o no tenemos escapatoria sin Cristo. Somos incapaces, estamos muertos, no tenemos vida, no tenemos esperanza. Esa es nuestra condición. Lo que el apóstol Pablo hace aquí es presentarnos la oscuridad en la cual estamos y vivimos, para que podamos entender la profunda intensidad del amor infinito de Dios. Lo que vemos en los versículos anteriores, observamos el sufrimiento, observamos la obsesión, observamos el lodo cenagoso en el que se encuentra la humanidad, en el que nosotros nos encontramos por causa del pecado. La expresión de Pablo en el versículo 6 acerca de cuando éramos totalmente incapaces, él la responde de una manera magistral del versículo 12 al versículo 15. Y esta idea inicial de la condición nuestra, que está descrita en todas las escrituras, es muy importante observarla para que cuando la luz que resplandeció en Cristo, que vino en Cristo, que se hizo carne, pueda ser valiosa para nosotros. Porque muchas veces es como que hay un sentido de no estábamos tan mal, no éramos tan pecadores, no éramos tan malos como pensábamos, y eso pone un poco brillo a la gracia y al amor de Dios. Así que, entendiendo esto, nuestra condición, nuestra situación, vamos a entender mejor que el amor de Dios es único en su naturaleza y en su extensión. En la próxima parte vamos a ver lo que Pablo, a través de ese versículo 8, nos enseña sobre el amor de Dios. Así que luego del tiempo de las alabanzas, vamos a ver la respuesta de Pablo a la oscuridad en la que nosotros vivimos. No se mueva, volvemos en breve. Grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes besos.
confiaré. Grandes, fieles, fieles, fieles son las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, 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 en ellas para siempre confiaré. Del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, fieles, en ellas para siempre confiaré. Promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Fuerza en nuestra vida terrenal, ellas de la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Bendiciones, hermanos. Aquí estamos de regreso en nuestro estudio de mitad de semana, en esta ocasión estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8. Y en la primera parte estuvimos haciendo una pequeña introducción de nuestra condición a la luz del versículo 6. Pablo comienza argumentando que eso, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, es decir, esa condición previa, esa alusión del apóstol Pablo a nuestra condición previa es sumamente importante, porque nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos considerar a la luz de las Escrituras nuestra real condición delante de Dios. Y cuando aún éramos incapaces de salvarnos, como somos incapaces de salvarnos, entonces Pablo explicó de una manera muy clara cómo se dio este proceso. Adán pecó, su pecado afectó toda la humanidad, de tal manera que ahora todos nosotros somos pecadores. Y uno podría elegir uno de dos caminos: reconocemos esa condición y recibimos el regalo de la vida eterna, o negamos esa condición y nos engañamos a nosotros mismos y nos condenamos eternamente y para siempre. En esta ocasión, esa circunstancia en la cual nos quedamos en la primera parte, esa condición de pecado, esa condición caída de nuestra alma, ahora en el versículo 8, espero yo en el Señor, va a traernos una luz resplandeciente. Porque si leemos de manera corrida,
Desde el versículo 6 dice la carta, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero más, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún no nos podemos salvar, Cristo murió por nosotros. Es decir, aún en la condición que Pablo nos explicó en el versículo 6, aún en esa condición, Cristo murió por nosotros. Entonces, en esa oscuridad de vida, en esa oscuridad moral, en esa respuesta, en ese amor único de Dios del versículo 8, hay algunos principios breves que voy a compartir sobre el amor de Dios para con nosotros. Lo primero que vemos en el versículo 7 y 8 es que el amor de Dios por nosotros es único. Repito, el amor de Dios por nosotros es único. No hay otro amor como el de Dios por nosotros. Nosotros decíamos al principio que el concepto de amor se ha diluido, se ha falsificado, se usa de muchas formas. Pero el amor de Dios propiamente, como el mismo apóstol Juan nos enseña en sus cartas, Dios es amor, su naturaleza misma destila y expresa amor por su creación y por nosotros. Pero en este caso en particular, el amor de Dios es único, porque es único en su alcance. Cuando usted va al versículo 7, dice las Escrituras, haciendo una comparación de lo que podría ser el amor entre nosotros los semejantes, dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Y este versículo siempre ha sido un tema de debate entre los estudiosos bíblicos, de qué será lo que exactamente querrá decir. Y hay varias ideas que convergen y que se encierran en la misma idea. Es que uno ha visto, y eso es digno de reconocer, uno ha visto en la historia de la humanidad casos muy específicos y muy puntuales de personas, a veces en medio de guerras o en situaciones personales, que han dado su vida o que han sacrificado su vida o que han puesto su vida por los demás. Pero hermanos, no se confunda, eso es la excepción, no es la regla. Si generalmente tú no ves a la gente diciendo, ven, yo voy a poner mi vida por otro. Es más, si alguien se acerca a ti y le dice, ¿estarías tú dispuesto a dar tu vida o a dar a uno de tus hijos o a dar a un familiar tuyo cercano por mi vida? No lo pensaría. No es común observar que las personas levanten la mano y digan, yo voy a dar mi vida por fulano, yo voy a dar mi vida por fulano. Eso no se ve, no se estila. No es la condición, no es el punto hasta donde los seres humanos llegan con frecuencia. Porque podría haber alguno, porque a duras penas habrá alguien. Pueden aparecer casos. Pero aún esa persona que dé su vida por otro, eso es un caso puntual dentro de la historia de la humanidad. No impacta a la humanidad. No trasciende la barrera del tiempo, no trasciende su generación, no trasciende a otras personas, porque esa persona en particular murió por uno o se sacrificó por uno, y eso no va a impactar a las generaciones venideras y pasadas. Pero por eso es que el amor de Dios es único, porque el amor de Dios no está limitado ni a edades, ni épocas, ni a lugar geográfico. Dios no solamente mostró su amor por una persona, es más, Dios no solamente mostró su amor por un pueblo hebreo, Dios mostró su amor por toda la humanidad. Y por eso su amor es único, porque a diferencia de nosotros, yo podría dar mi vida, si me osara hacerlo, por alguien en particular, pero Cristo ha dado su vida por toda la humanidad. Y eso es una gracia única, eso es amor único de Dios. No hay sacrificio que hombre o mujer alguna pueda hacer que pueda impactar a toda la humanidad. Por eso el amor de Dios por nosotros es único por su alcance. Dios no solamente mostró amor por el pueblo hebreo, que eso es lo que Pablo está argumentando en esta sección tan importante de las Escrituras. Dios entregó su vida por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo.
De manera, hermanos, que es importante observar de igual manera que es único el amor de Dios precisamente porque es aplicado a personas que no lo merecen, que por nuestro pecado estamos separados de Dios. Personas que se han constituido enemigos de Dios, personas que no aman a Dios, personas que no quieren acercarse a Dios y que de manera frontal, de manera clara, de manera evidente, sus vidas, sus palabras, sus expresiones están diseñadas y viven así en contra de Dios. Pero Dios también murió por esas personas. Y eso hace el amor de Dios más profundo, más insondable, a veces más incomprensible para nosotros. Porque nosotros constituimos y usamos el amor exclusivamente o muchas veces a personas a las cuales tenemos estima. Dios no ama de esa manera. El gran amor de Dios, la unicidad del amor de Dios, lo que lo hace distinto al amor muchas veces nuestro, es que el amor de Dios es más elevado. Versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor único, especial. Cristo no solamente murió por los buenos o por los que creen que son buenos, Cristo murió por todos. No se trata simplemente de una eventual muestra de misericordia, de un ocasional día en el que Dios de manera emocional se sentía bien y expresó su amor. No, esto es la expresión profunda de la misma personalidad y carácter de Dios. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Esto no fue simplemente la expresión de un día. Es la planificación misma y la esencia misma de Dios mostrada hacia nosotros. Pongámonos a pensar por un momento, hermanos. ¿Cuán valioso es, por ejemplo, el donante que llega a tiempo al hospital para donar su sangre, para que un familiar, un amigo o hasta un desconocido pueda salvar su vida? Piensa en eso. Cuán especial, cuán valioso se vuelve esa persona, su sangre, para ese enfermo. Cuán inestimable es el vecino que te socorre en la noche, en medio de una emergencia médica, y se dispone a llevarte al hospital, a ayudarte en tu situación. Cuán inestimable es el sacrificio de ese vecino o vecina. O el niño desamparado que vive en las calles, que es rescatado y adoptado por una familia para cuidarlo, para darle educación, para darle dignidad. En fin, hermanos, podemos seguir poniendo ejemplos. Pero mientras más agobiante, difícil, sufrida o sin esperanza sea la situación, más valiosa y grande es la muestra del amor de Dios por nosotros. Pues más es el amor de Dios por nosotros. Como dice su palabra, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente el amor de Dios es único. Número 2, el amor de Dios por nosotros es irrepetible. Versículo 7. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículo 7, observamos eso. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Además de ser único, su amor es irrepetible, lo que es que lo hace un amor muy importante para nosotros. Es por eso que el amor de Dios se convierte en un acto irrepetible, pues cuando Él entregó su vida lo hizo por pecadores para que pudiéramos llegar a obtener la salvación que no merecemos. Ahora bien, cuando nos referimos a irrepetible, lo sustentamos en el hecho de que el amor de Dios es único, pero no quiere decir que nosotros no debamos imitar el amor de Dios, porque la misma palabra de Él nos invita a hacerlo. Consideren estos textos. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es la invitación de las Escrituras para que tú y yo, aunque no comprendamos toda la vastedad del amor de Dios, nosotros somos invitados a vivir en ese mismo amor y estimularnos para que nos amemos de la misma manera. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor. ¿De qué manera lo hemos conocido? En que Él puso su vida por nosotros.
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Como podemos ver, hermanos, es único, es irrepetible, pero no quiere decir que no somos invitados y que no debemos esforzarnos en imitar su amor, porque no es el principio. La idea es que yo pueda estimar el amor de Dios, yo pueda comprender el amor de Dios, yo pueda entender la grandeza del amor de Dios hasta donde mi capacidad, mi raciocinio me permita, y yo pueda imitarlo de la misma manera. Porque así como Él es amor, Él invita a sus hijos a que lo amemos a Él y a los demás. Y por último, versículo 8, el amor de Dios no solamente es único, no solamente es irrepetible, sino también que es activo. El amor de Dios por nosotros es activo. Cuando tú vas a las Escrituras, te das cuenta que la condición nuestra era de pecado, caídos, perdidos, pero dice más, pero. Dice, hubo algo que cambió esa realidad. Dios no nos amó de manera fortuita. Dios no nos amó de manera única en el sentido de que fue un día y nada más. Dios nos amó de manera activa. Dios nos amó con prontitud y en el momento propicio. Tomó la iniciativa de hacerlo porque su amor es tan profundo por nosotros que viendo nuestra miseria y nuestra perdición, simplemente nos amó. Porque la respuesta a nuestra miseria y nuestra condición de pecado es el gran amor del Señor, del cual Él nos rescata y nos hace nuevos a cada uno de nosotros. De manera que nos preguntamos, ¿qué llevó a Dios a amarnos de tal manera? ¿Qué llevó a Dios? ¿Qué motivó a Dios a amarnos de tal forma? ¿Por qué es tan profundo el amor de Dios? ¿Por qué es tan consistente? ¿Por qué Dios insiste tanto en amarnos? ¿Por qué no se olvida de nosotros y listo? ¿Por qué ya no deja esto y hace nueva todas las cosas y deja todo esto como estaba? No, la Biblia tiene la respuesta. Efesios 5, capítulo 1, versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gusto hacerlo. En pocas palabras, Dios lo hizo por el puro afecto, como dice la versión Reina Valera, de su voluntad. A Él le plació hacerlo. Él le gustó, se agrada en amarnos infinitamente a nosotros. Y ese amor inagotable del Señor nos da fuerzas, nos motiva, nos hace levantarnos, nos hace olvidar el pecado, arrepentirnos de él, volver a Cristo y decir, aún tenemos esperanza porque el amor de Cristo es inagotable. Al mismo tiempo, su muestra de amor es una muestra de acción. Él no se ha detenido a contemplar y a ver qué voy a hacer, qué situaciones tengo que hacer para que estas personas cambien, sino que Él de manera activa tomó la iniciativa de enviar a Jesús por nosotros. De manera que Dios siempre, hermanos, toma la iniciativa de amarnos. Nunca nos deja de amar. Siempre está dispuesto a mostrarnos cuánto nos ama y su amor es inagotable. Su amor es único, su amor es irrepetible y su amor es activo. De tal forma que nosotros podamos meditar en esto y saber que lo más profundo, el lugar de refugio más efectivo para cubrirnos y separarnos de nuestro pecado, es el refugio del amor de Dios. Dios nos ama y nos ama de una manera que aún no comprendemos a toda cabalidad. Pero aún lo que comprendemos de su amor es suficiente para ayudarnos a seguir adelante y motivarnos a vivir por fe para Él. Recuerda, su amor es único. Nadie te amará y nadie te ama como Dios. Su amor es específicamente el resultado de su voluntad, pero es un amor activo. Él siempre está buscando formas de demostrarnos que nos ama a nosotros. Y si nosotros pudiéramos imitar a Dios en estos tres aspectos,
yo creo que tendríamos la esperanza de poder tener vidas que glorifiquen su nombre. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga y nos permita recordar que su amor es único, su amor es irrepetible y su amor es activo para nosotros. Oremos en esta noche. Padre, bueno, gracias Señor te damos. Gracias Señor te damos por tu misericordia y por el amor que tú nos tienes a nosotros. Permítenos, Señor, vivir conforme a la verdad de tu amor. Entender, Señor, que tu amor es tan profundo y que ese amor nos lleve a acercarnos a ti y esforzarnos a cambiar y a vivir para tu gloria. Y que nos sea un refugio en medio de nuestra maldad y que nos sea un aliento para también que nuestros pecados sean llevados a ti. Padre, edifícanos conforme a tu palabra. Gracias porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que tu palabra nos refresque. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta aquí nuestro estudio de mitad de semana. Bendiciones. Qué bueno que podemos recibir la palabra predicada. Y qué bueno que el Señor ha usado a José Rafael en esta noche. Hermanos, ya vamos a despedirnos, no sin antes orar, recordándoles también antes de la oración que este viernes es nuestro tiempo de grupo en los hogares. Así que si usted todavía no pertenece a una célula, comuníquese con nosotros. Si usted viene a esta iglesia y no va a una célula, realmente no está creciendo y no está conociendo a fondo la vida de iglesia que el Señor espera en su palabra, como nos enseña su palabra, que espera que nosotros vivamos. Así que queremos invitarte a que seas parte de un grupo en los hogares. Y este sábado ya es Eternamente Bella. Así que, hermanas, este es su evento, este es su espacio. Traigan todas sus invitadas. Nosotros con mucho gusto estaremos aquí para servirles a ustedes. Así que sábado desde las 8:30 de la mañana, tiempo de oración acá el sábado. Y pues a las 9 en punto inicia el programa oficial. El domingo tenemos pues la gran celebración, la gran fiesta a las 11 de la mañana acá en nuestro local, en este centro comercial Coral Mall. Gloria al Señor por el culto de hoy, por este tiempo que hemos tenido de transmisión. Y quizá el Señor pues permitiéndonos crecer y pensar en estas cosas que nos lleven a ser más piadosos y a conocerle más a Él. Quiero orar así para despedirnos este tiempo. Muchas gracias, Señor, por la transmisión de esta noche. Muchas gracias por el equipo de trabajo que está sirviendo cada semana para que esto sea una realidad. Muchas gracias por José Rafael. Bendícele, guárdale, Señor, y permítenos continuar desarrollando, Señor, la labor que tú nos has encomendado. Cuídanos como iglesia, líbranos, Señor, de las acechanzas de Satanás, mi Dios. Y no tiene parte ni suerte en medio de nosotros. Y tú, mi Dios, el centro de cada vida. Cuida el liderazgo de nuestra iglesia, cuida a nuestro pastor, cuida, Señor, los diáconos, guarda sus corazones, a toda la congregación, bendícela, Señor, y que este fin de semana, tanto en las células el viernes, como el sábado en Eternamente Bella, como el domingo en el servicio, podamos tener gran tiempo de cosecha para tu gloria. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Muchas gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Nos vemos el viernes en la célula, sábado Eternamente Bella, domingo, acá a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.